Sumersaurio, ¿sabes si ese café es sostenible? Hola, sus mercedes. Hoy estamos con Jimena Rueda. Ella es la directora del área de sostenibilidad de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y nos va a contar cosas interesantísimas sobre el café y la sostenibilidad. Hola, Jimena. Muchas gracias por participar en Ciencia Su Merced. Ciencia más merced. ¿Qué es eso de desarrollo sostenible? Porque uno lo escucha todos los días en los noticieros, en los periódicos y uno no sabe qué es. El desarrollo sostenible es lograr el bienestar de estas generaciones sin afectar las posibilidades de bienestar de las generaciones futuras. Como vivimos en un planeta finito, si nosotros utilizamos más de lo que nos corresponde, vamos a frenar las posibilidades de las generaciones futuras a disfrutar de todos los bienes del planeta. Y aterrizando ese tema a Colombia, pues Colombia es un país cafetero. ¿El café se siembra de manera sostenible? El café es un ejemplo muy lindo porque es un ejemplo que para los colombianos pues es una parte muy importante de nuestra identidad, como decías. Desde el punto de vista ambiental, pues la caficultura se puede hacer de manera muy amigable con la naturaleza, porque la caficultura es un cultivo de largo plazo, es un cultivo que realmente no es tan exigente en términos de que hay que estarle echarle muchos pesticidas, o digamos, el manejo y el control de las plagas se puede hacer de manera amigable con la naturaleza. Porque, entre otras cosas, porque Cenicafé, que es el Centro de Investigaciones del Gremio Cafetero, ha desarrollado tecnologías para hacerlo. Por ejemplo, tenemos variedades resistentes a la roya, que es un hongo que le da al café cuando llueve mucho, y si las variedades resistentes pues le da, pero no lo afecta tanto, entonces digamos que se puede manejar. Y así con muchas otras prácticas. Los retos más grandes en términos ambientales yo diría que son dos. El primero es que en muchas partes del país, por cuestiones económicas, los cafetales se siembran a plena exposición. Eso quiere decir que lo único que ve uno es café y café y café en la montaña. Ahí no hay un arbolito, ahí no hay otras cosas en el paisaje. Y eso pues simplifica la biodiversidad. Si no hay árboles, pues no hay pájaros y no hay tantos insectos. Entonces ese es un reto de cómo combinar un paisaje que sea más productivo con otras expresiones del paisaje, guaduales, conservación de las cañadas que permitan que esas especies continúen viviendo. Y el otro reto es que mucho del café se beneficia en las fincas, que es bueno porque eso agrega valor. O sea, el beneficio es el proceso de una vez se ha cosechado el grano maduro, los caficultores lo fermentan, lo despulpan y lo secan en la finca. Y ese proceso se hace en la mayoría todavía de las fincas, con agua. Y eso pues estos son los cafés suaves lavados que le dan el prestigio al café colombiano, porque es un método que permite que los sabores afloren, pero también tiene un impacto ambiental, porque esas aguas mieles con la pulpa, pues pueden regresar nuevamente a las cañadas y contaminar los ríos. Entonces yo diría que esos son como a mi juicio, los retos principales, como mantener un paisaje diverso que le ayude a la naturaleza y provea todos los servicios ecosistémicos y que no sea solo sembradíos de monocultivo de café, y cómo solucionar el problema del manejo de las aguas. Uno a veces se pone a pensar, pero lo que pasa es que estos temas ambientales también dependen de grandes compañías, por ejemplo, Starbucks, que llegó recientemente a Colombia, y me imagino que tiene un impacto muy grande. Entonces tú también trabajas con ese tema, ¿cierto? Sí, porque mira, los mercados se han vuelto muy concentrados. La globalización, los mercados de alimentos principalmente, lo que ha causado la globalización es que haya cada vez menos compañías dominando los productos. Entonces en café son alrededor de 4 tostadores mundiales, entre ellos Starbucks, que dominan el 70% de las compras. Entonces sí, estamos en manos de unas personas y unas compañías muy poderosas, sí, que es muy negativo en el sentido de que pues tienen mucho poder sobre fijar los precios, decidir las condiciones, pero también son una oportunidad, porque si son 4 y tú logras influenciar su comportamiento, ellos tienen el poder de cambiar el comportamiento de millones de caficultores en el mundo. Y eso es como lo que se han propuesto muchas de las campañas, digamos, de los ambientalistas como Greenpeace y otras ONGs que trabajan por la sostenibilidad. Han tratado de llegar a veces de manera muy confrontacional, otras de manera más colaborativa, pero de llegar a las grandes compañías a decirles: si ustedes promueven prácticas más sostenibles y las premian, que no es solamente promoverlo, pero si hay un esfuerzo de sostenibilidad, pues debe reconocerse en un premio, bien sea en acceso a mercados, mejores precios, mejor desarrollo tecnológico en el campo.
pues creemos que los caficultores van a responder. Entonces, digamos que ese fue como el origen de estas demandas a las corporaciones, y ellas han respondido, no como uno quisiera, todavía falta mucho, pero yo creo que en café es donde se ven más avances. Te doy un ejemplo, yo trabajé con caficultores en Santander que estaban certificados bajo el sello Rainforest. El sello del Rainforest Alliance, como le dice su nombre, es de la protección de los bosques de lluvia, los bosques tropicales lluviosos. Que pues el café no es que se siembre necesariamente en bosque tropical lluvioso, pero sí en los bosques andinos o en sistemas intervenidos, pero con algunos bosques que todavía, digamos, presentan un valor muy grande para la biodiversidad. Entonces, la Rainforest empezó a trabajar con tostadores y a incentivar cambio de prácticas. Entonces nosotros fuimos a ver al campo, a ver si realmente todo este discurso de mayor sostenibilidad por parte de las compañías y que las ONGs estaban apoyando a los caficultores a transformar sus prácticas en prácticas más sostenibles, si realmente estaba causando un impacto. O sea, si el sello sí era... Sí funciona, sí vale la pena comprar el café con la ranita. ¿Y qué encontramos? Lo primero que encontramos es que sí hay un diferencial de precio. A los caficultores que están metidos en estos programas de sostenibilidad les pagan un sobreprecio, un precio mayor al precio del café convencional, pero es muy pequeño. Es un sobreprecio que llega son como 7 centavos de dólar por libra, que pues a $1.40 saca la cuenta. Eso sí. Puede ser, no sé, 5 o 10% del precio, 15% llega a ser en algunos casos. Pero encontramos que había otras modificaciones muy interesantes en la finca. Entonces, por ejemplo, las personas comenzaban a adoptar prácticas, digamos, mejores prácticas en sus fincas, reducir el uso de pesticidas, utilizar la fertilización basada en un análisis de suelos y no en una recomendación de un vendedor de insumos, separar las basuras, reciclar y obligar de alguna manera a los gobiernos municipales a que recogieran los plásticos y de este tipo de desechos que en las fincas no son fácilmente incorporados nuevamente al sistema, hacer más compostaje y recuperar toda esta materia orgánica e introducirla nuevamente al suelo. Había más biodiversidad en las fincas cafeteras certificadas, más árboles de distintas especies, y así muchos beneficios que, digamos, no estaban representados solamente en el precio, sino también en las prácticas de la gente. Incluso hicimos un análisis con imágenes de satélite, que son fotografías que se toman pues desde los satélites, para ver si había cambiado la cobertura de bosques y de árboles en las zonas cafeteras, y encontramos que sí, que había una diferencia muy significativa en las fincas cafeteras en la cobertura arbórea, no solamente en el cafetal, pero en todo el paisaje, y que eso había tenido como un efecto incluso sobre las no certificadas, que no tenían tanto, pero habían incluso aumentado la cantidad de árboles que tenían en su finca. Entonces vimos impactos que sí eran muy, muy positivos, y otros que uno no se esperaría, por ejemplo, sobre los jóvenes. Hay un gran debate en este país de que la agricultura se va a acabar, en este país y en el mundo, porque los jóvenes ya no quieren sembrar y quieren ir a las ciudades y vender minutos de celular o contratarse en cualquier trabajo, en parte porque pues las ciudades tienen más servicios, hay una razón, digamos, de peso, pero también porque el trabajo en el campo es un trabajo muy arduo y uno no sabe, al final muy arriesgado, porque si el precio se te cae y tú trabajaste todo el año, pues ahí perdiste una gran parte de tu esfuerzo. Pero lo que encontramos es que en las fincas certificadas, uno de los requisitos de la certificación es que los productores lleven registros de cuántos trabajadores contrataron, cuánto les pagaron, cuánto fertilizante echaron en la finca, todos los costos, todas las cosas, digamos, del manejo económico y financiero de una finca, las tienen que llevar, como si fuera una empresa. Pero también sobre biodiversidad, cuántas especies de pájaros avistaron, o de otros animales, y eso, los caficultores nuestros son los caficultores que solo tienen 5 años de educación en promedio, solo han llegado como a la educación básica primaria, pero sus hijos son más educados. Y entonces los hijos empiezan a cumplir una función muy importante en ayudarle a los papás a llevar las cuentas, a organizar los reportes que tienen que presentar a las certificadoras, y se genera una relación de mucha confianza entre padres e hijos. Tanto así que los padres empiezan a darles parte de la administración de la finca a los hijos. Entonces yo creo que también una de las explicaciones de por qué los hijos también se van es porque los papás no les sueltan la tierra, porque un padre no tiene la seguridad social de una pensión, entonces su único
Su única garantía en la vejez es su tierra, entonces no la suelta sino hasta el día que se muere, hasta que le toca. Entonces, digamos que los hijos ya en ese momento ya tienen sus propios hijos, ya tienen que ver cómo viven, y si no se pueden quedar en el campo, pues también salen a las ciudades. Entonces, lo que encontramos fue que cuando ellos logran comenzar a como manejar conjuntamente la finca y ven el valor de la formación del hijo, están más dispuestos a comenzar a darles un pedacito, de decir, bueno, mijo, cultive usted ahí y me va enseñando, y como le vaya, vamos viendo. Entonces también, digamos que sin proponérselo, de alguna manera se vuelve la certificación una forma de compartir conocimiento y de hacer que los jóvenes le cojan cariño al campo y se queden. Maravilloso. Y además que esa certificación entonces viene como del sector privado, porque son las grandes compañías. La hicieron una ONG. Una ONG la creó y luego motivó al sector privado a que entrara la adoptara, digamos. Pues sin duda, pues para mí eso debería ser como una política de Estado, ¿no? Como sostenibilidad. Pero bueno. Es cierto. Sí. El gobierno podría hacer mucho más. Por ejemplo, un tema son las compras públicas. ¿De dónde viene el café que nos estamos tomando? O las compras institucionales. Si uno empieza a exigir, bueno, que todas las compras públicas sean compras sostenibles, pues ya se vuelve un motor muy importante de desarrollo, y uno no tiene que ir a darles un subsidio a los productores, solo decirles, véndame un café que esté conservando la naturaleza, y usted a través de su trabajo digno y autónomo va a recibir los beneficios de un consumidor más consciente. Anécdota científica. Uno llega a una finca cafetera, la gente siempre lo hace seguir hasta la casa. Lo hace seguir a la mesa, sentarse, siempre le dan a uno café. Y si uno llega a la hora del almuerzo, le dan parte del almuerzo. Entonces para mí esa era una dificultad, porque yo quería hacer más encuestas. Decía, las 12, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Hago una? ¿Me espero hasta las 2 de la tarde aquí en este sol? Pero lo que uno encuentra, porque da mucha pena también, encima de que tú estás diciéndole a la gente que te conteste una encuesta por 1 hora, que además te ofrezcan el almuerzo. Pero... Y si vas a 2 fincas, te dan 2 almuerzos. La gente es muy generosa, la gente en el campo, eso sí. Para mí fue muy impresionante, más de lo que es uno en la ciudad. Bueno, Jimena, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia para su merced. Si quieres ser notificado cuando salga un video nuevo, suscríbete a nuestro canal oprimiendo el botón rojo y después la campanita.